De este momento, el doctor Antonio Las Heras lo invita a un viaje a través del cosmos y sus enigmas. Estamos especialmente agradecidos con APL Soberana. Nos han dado un reconocimiento al programa El Cosmos y sus Enigmas. Buenísimo. Bueno. Como decía Vinicius de Moraes, estas cosas jamás olvidaremos, ¿no? Estas cosas se estimulan porque es un trabajo que hacemos con mucho esfuerzo. Acérquense, acá ven, tenemos un buen equipo de operación, todo, acérquense, tenemos los micrófonos, todo. Vamos a dejarlo ahí para que no se me arruine. Los micrófonos están Ahí, o lo acomodamos mejor. Los micrófonos están aquí. Estamos bien acá, bárbaro. Ya están llegando algunos mensajes. Carlos Parodi, escritor, periodista y autor de esta biografía de alguien que muy importante en mi vida. Lo sé. El libro se llama Viajero Eterno, Alejandro Viñati. Es la biografía de Alejandro Viñati. Ya vamos a contar quién es. Y aquí también otro amigo, escritor, investigador, ensayista, experto en I Ching. Sí. Además, Y dramaturgo. y dramaturgo, exactamente. Ahora también, desde después de la pandemia, dramaturgo. Sí, antes, Gustavo pero Rocco. efectivo después de la pandemia. Claro, yo me refería Ya, cuando sí. ya estrenamos. Le comento a Carlos Parodi sobre Gustavo Rocco, mientras tanto se enteran nuestros seguidores de APL Soberana. Gustavo conocía el I Ching, el famoso libro oracular, sapiencial, milenario chino, que ya nos va a contar bien él de qué se trata. Lo conocía, como lo conocía yo, a través de la traducción hecha por David Fogelman, en castellano, pero un día dijo, ¿y si hay errores acá? ¿Y si la traducción no es precisa? Porque además la traducción de Fogelman al castellano viene de Richard Wilhelm, que lo hizo al alemán. ¿Sabes qué hizo? Se puso a estudiar chino. Aprendió chino y se tomó el trabajo de hacer desde los ideogramas chinos originales la traducción al castellano. El libro de I Ching de Gustavo Rocco es el único que es la traducción directa del chino al castellano. Más de un oyente y televidente en este momento va a decir que tomaste un trabajo chino. Sí. Voy a ver, yo digo que no es tan difícil porque si le habla de 1.800 millones de personas no debe ser tan difícil. Me gusta. 800, no. Me gusta ese comentario. Me hace acordar cuando estamos frente a alguna dificultad y ¿qué hacemos? Y yo digo, ¿pero cómo? El hombre fue a la luna y volvió y nosotros el problema que tenemos es mucho menor. Fue a la luna con menos capacidad tecnológica que un teléfono. Yo he estado en el Museo de Astronáutica de Cabo Kennedy, de la NASA. Han recreado la sala desde donde se dirigió el primer vuelo a la Luna con los dos humanos, Armstrong y Aldrin, 20 de julio de 1969, caminaron por el suelo lunar. Uno ve esos aparatos, claro, comparado con este celular, todo eso junto no hace el 10% de esto, y es lo que dice Gustavo Rocco. Uno se pregunta, ¿con esa tecnología pudieron? Sí, pudieron. Pudimos, la humanidad. ¿Cuántas cosas se hicieron con mucho menos todavía, no? Claro. Y no. Parecía ojalata, ¿no? Sí, claro, Más de uno dijo eso. claro. El viajero eterno estuvo presenciando el despegue. Exactamente, Alejandro Viñati fue a cubrir para la revista 2001 lo que iba a ser, y fue el primer... ¿Sabés dónde se fue después? Pero contanos primero, Claro. ¿quién ¿Quién fue es? Alejandro Viñati para los que, cuándo nació, cuándo desencarnó, por qué se te ocurrió escribir este libro? Alejandro nació en 1934, en San Andrés de Giles, 30 Provincia de kilómetros, sí, después de Luján. Ah, Hijo de una familia, si se quiere, acomodada, muy buen alumno, frágil de salud,
la mamá lo acompañaba a la escuela. Tiene un hermano, Amílcar, papá de Silvana, una de las sobrinas de Alejandro. Y este joven de salud frágil, pero de imaginación exuberante, si se quiere, yo creo que se propuso romper sus propios límites y abarcar el universo. Como poeta, primero, luego como periodista y luego como escritor, que en realidad es un mismo camino. Al menos yo lo comprendo así. Por eso cuando me preguntan quién es Vignati, es ante todo un grandísimo poeta, un exquisito escritor y un tipo que te convoca a conocerlo y a leerlo a través de sus propias crónicas, porque te involucra en las mismas crónicas. A medida que te va narrando dónde está, te hace acompañarlo también. Y la idea del libro nació cuando me empecé a cruzar de manera, acá entras vos, casual. Entre comillas, casual, hay otra fuerza. Claro. Por eso abro paréntesis. Claro. Pospandemia, compro un libro que no sabía que tenía. Y mi mujer me lo alcanza. Cuando el mismo día que recibo el libro, que toca en la puerta de la moto con el libro que yo compré, mi mujer me acerca el ejemplar que se había caído detrás de un estante. El Triángulo Mortal de las Bermudas. Dije, esto es casualidad, es sincronicidad, ¿qué es esto? ¿Quién es este tipo? Y ahí recordé que lo había leído en la revista Rock Superstar, de Ediciones La Urraca, vos te acordás también. Sí, trabajé en La Urraca. Ah, también, bueno. ¿La leíste vos? Yo las leía, yo tenía 14, 15. Dije, este tipo, ¿qué hay? ¿Qué se sabe de este hombre? Me meto en internet, obviamente, poco y nada. Existe en San Andrés de Giles, que es un pueblo hermoso, mágico para mí, por la gente, no solamente porque es donde nació, sino por la gente en sí. Me contacté con ellos, Secretaría de Cultura, dije, quiero saber quién es este hombre, tengo poca información. Y me pasaron los teléfonos de Silvana Vignati, la querida Silvana, de Graciela León, una historiadora local, y de ahí en más empecé a reconstruir su historia. Bueno. Antes que siga. Y gracias a Vignati tuve el placer de conocerlo a Antonio. Alejandro Vignati fue el hombre que a un muchacho que ni siquiera había cumplido 18 años, acababa de terminar la secundaria con 17 años, en un bachillerato especializado en ciencias físico-matemáticas, que quería ser ingeniero atómico, y entonces le interesaba el tema de los ovnis y la vida extraterrestre, pero que además necesitaba ganar dinero para pagar su universidad, etc. Entonces iba a ser periodista, pero de estos temas. Y en ese momento la única revista en Argentina que cubría estos temas era 2001, Periodismo de Anticipación. El secretario de redacción, que en realidad era el director a cargo, pero figuraba como secretario de redacción, Alejandro Vignati. Ese muchacho que compraba desde que había salido en su adolescencia todos los meses la revista 2001, dijo, tengo que ir a esto. ¿Cómo se hará esto de ser periodista? Bueno, debe ser que uno va al medio, toca el timbre y se vea, yo quiero escribir, cuánto pagan la nota. Ese muchacho que fue a la recepcionista, una señora ya grande, más le debe haber parecido que era el hijo de ella, el sobrino, así que le abrieron la puerta. No lo atendió Vignati al principio, lo atendió otro, actualmente gran amigo, el licenciado Roberto Jorge Martínez. Vos lo conocés también, vos también. Divino. Actualmente uno de los vicepresidentes del Instituto Nacional Newberiano, de la Secretaría de Cultura de la Nación. Y al fin un día entonces accedí a que me escuche Alejandro Vignati, que no me llevó
porque el adolescente que estamos hablando soy yo, no me llevó a su despacho, sino que él salió y ahí afuera, en la recepción, a ver qué quería, qué esto. Entonces yo le llevé lo que escribía en mi máquina Remington y ahí se entusiasmó. No, así no, no, acá estás diciendo. Ahí sí, juntó todo, vamos adentro. Y desde ahí mantuvimos un vínculo que fue realmente del discípulo al maestro. Después se fue del país y estando en Barcelona, donde residió, escribió el libro que Carlos Parodi recién comentó, entre muchos otros, El Triángulo Mortal de las Bermudas. Con una capacidad tal que en España El Triángulo Mortal de las Bermudas fue un bestseller que vendió muchísimo más que El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz. Y desplazó de la lista de bestseller al Otoño del Patriarca de García Márquez. No. Nada menos. Vos también escribiste algo sobre el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Sí, claro. Sí, tiene. Y hay una anécdota de Viñati con respecto a Luis Pauwels que te pide. Sí, pero antes, para dar la respuesta a lo que dice Gustavo Rocco, mi libro, Respuestas al Triángulo de las Bermudas, publicado por la editorial Rodolfo Alonso, que en ese momento vendimos 7 ediciones, eran miles de ejemplares. Pero de vuelta, esto que me gusta señalar de la capacidad creativa cada uno en su área. Se vendieron esa cantidad de libros. Bueno, el tema interesaba, estaba el de Berlitz, sí, pero porque a Rodolfo Alonso, el editor, se le ocurrió decir, no alcanza con vender en las librerías, hay que vender en los kioscos. Sí, yo lo vi en los kioscos, Claro. el libro. Fíjate cómo te acuerdas. Mirá cómo me acuerdo. Los primeros libros que se vendieron en kioscos fueron de la editorial Rodolfo Alonso. Y eso favoreció las ventas en todo el país de manera notable. Así que... Hoy impensado, 7 ediciones. Y con Además tapas, de aquella época, ¿te acuerdas que eran 5.000, 7.000 sí, ejemplares? las portadas Y muy me bu- pagó los derechos de autor siempre, Rodolfo Alonso. Las portadas muy lindas, muy bien dibujadas. Porque ilustradas, tenía eran muy lindas. Alonso, como era Sí, un hombre sí, muy sí. vinculado, bueno, era poeta y muy vinculado al arte y Sí. demás, tenía relación con artistas plásticos. Sí, sí, sí. Y entonces, para darles también un trabajo, haceme la tapa, te pago, etcétera. Siempre hay que rescatar la figura del el tipo que ilustra, el artista de tapa, porque es la imagen. A mí esta foto me la dio Silvana, y no iba a ser la foto de tapa, pero me la a Viñati haciéndose el crucificado. Lo bueno es que no, para hacer el crucificado no se sacó las sandalias. Es increíble lo Era desopilante que era eso. Pero ibas a contar algo de una anécdota de Louis Pauwels y algo vinculado. No, que vos mismo me contás cuando él en una carta te escribe que le mandes un ejemplar de tu libro Sí. a la nueva oficina Luis Pauwels en Francia. Sí. O sea, Luis Pauwels es el coautor del Retorno de los Brujos con Jacques Bueno, Verdier. estamos hablando Bueno, de... porque además Viñati hablaba perfectamente inglés y francés. francés. Y escribía en inglés y francés. Era un tipo que te atrapa. Y digo, lo hablo en presente, porque nunca lo terminás de captar. Y con muy poca gente te pasa eso. Y un tipo menospreciado en su momento, aún con éxito editorial. E incluso en la actualidad. Alejandro Viñati es de este año, en octubre pasado, 90 años de su natalicio. Hicimos una hermosa presentación en San Andrés de Giles. Antonio no pudo venir, pero mandó sus saludos. Ni una sola mención en ningún suplemento cultural. Ni una sola. No figura. Es un borrado. Eso lo vamos a tener, ese es un desafío, eso lo tenemos que hacer gente como nosotros, escribir el artículo, mandarlo al diario. Sí. De hecho, han comprado el libro algunos editores culturales, pero no han hecho mención. Lo cual aún me agrada, porque sigue siendo como un gran fantasma Viñati. Y eso es lo misterioso. Sí. No ha perdido su esencia. Y es un tipo que a medida que lo vas leyendo querés saber más de él. Y como es inaprehensible, nunca llegás. No sé si el I Ching es así. como la utopía, ¿no? Sí. Parece que la vas a alcanzar y Y siempre va para adelante, Siempre el va para horizonte se adelante. va para allá. Y mirá lo que pasó. Porque es increíble. Tratándose de Alejandro, no. Hace 10 días, y esto te involucra, Ajá. me entero por Silvana Viñati
una de sus... Es la, paranormales. es la presencia de Está él. Viñati. Es la presencia de él. Que Alejo, portate bien. a raíz del evento que se hizo en Giles y del concurso literario que se hace en Giles, que se llama precisamente Alejandro Viñati, para chicos de secundario y demás, la contacta el hijo de un médico que lo atendió a Alejandro en Barcelona. Claro. El médico, cuyo nombre en este momento no recuerdo, lo había atendido a Borges también. Estamos hablando del hijo del médico. Y lo que le transmitió el hijo del médico a Silvana fue una frase que le dijo Viñati a su padre. Y le dijo lo siguiente: me voy a Caracas porque me voy a morir a Caracas. Yo tenía el dato de que él había ido de Buenos Aires a Caracas, pero se ve que hizo un viaje previo a España. Y lo enlazo con aquella carta que te envía y que yo hago mención cuando dice: me voy a una fiesta de alcohol y pastillas, no sé si regreso. En este plano no. Y me gustaría en este espacio que recrees lo que necesitaba Viñati en cuanto a su entorno cercano, familiar o de amistades. O sea, él le manda una carta que hizo pública a Andrea Faber-Kaiser, claro, que dirigía la revista Mundo Desconocido en España, que en realidad era una creación de Viñati y que Faber-Kaiser se puso al frente para hacer la parte, digamos, de edición, porque Viñati por ahí se levantaba un día y te decía, bueno, me estoy yendo. Fue a Rumania buscando la casa del conde Drácula. Bueno. Y de hecho encontró el castillo y escribió un libro sobre eso. Pero resulta que tenemos organizado, pongamos aquí, a Pel Soberano en la radio, además Viñati va a hacer esto, el director de temas paranormales. Y Viñati se te levantaba un día y dice, bueno, es mucho gusto, acordate que vuelvo en 6 meses. ¿Cómo acordate? Si tenemos... no te dije. No, me voy. Bueno, eso genera muchas dificultades para una vida de relación social. Formar una pareja, una estructura económica financiera. Y por alguna razón, él vuelve a la Argentina, está un tiempo acá, escribe algo para la revista Magazine que publicaba claro. Perfil. Sí, vos también. Sí, yo también. Y Bajarlía también. Bajarlía fue el primero que... Y Américo Barrios también. Sí. Intercambia una correspondencia con el gobierno de Venezuela y se fue para trabajar, y de hecho trabajaba, cobraba el sueldo, trabajaba en Caracas, había entre los distintos ministerios que tenía el Ministerio de la Inteligencia, un ministerio, no de servicio de inteligencia, de pensamiento. Del pensamiento, y se llamaba Ministerio de la Inteligencia. Y Viñati trabajaba ahí, pero claro, bien a lo que él necesitaba, no había que cumplir un horario, nada. Mira, necesito que me piense sobre esto, aquello, eso sí, pero la soledad le hizo muy mal y, como decía de Andrea Faber-Kaiser, en esa carta él le dice, vos señalaste algo recién, Carlos Parodi, había escrito una novela que él estaba muy seguro que al primer editor que se la llevara se le iba a sacar de la mano, le iba a adelantar $10.000, etc. Al revés, todos se la devolvían. Entonces en esa carta él dice, mi novela se ha vuelto demoníaca, nadie la quiere. Bueno, eso lo llevó a una depresión grande y dejó este plano. Muy joven. Novela que fue finalista, cuyo manuscrito conserva Silvana Viñati. Ella es la albacea de alguna manera, no, es la albacea de su legado literario, y que, esto lo tengo que decir, el título original de la novela de Viñati va a ser Río de Janeiro, Hospital de Tránsito.
otro título poético, Mirando llover en el infierno. Eligió en la trastienda de un lavadero chino. Así lo tiene Silvana en su casa. Hace muy poco alguien publicó un libro, no voy a nombrarlo, y utiliza Hospital de Tránsito también. Son esos pequeños gestos que uno dice, ¿por qué? El ninguneo a alguien. Pero como no vengo con intenciones de hacer ningún tipo de controversia. ¿Cómo? ¿No se va a publicar ese libro? Lo tiene Silvana, es decisión de ella, porque encima apareció otro manuscrito más. ¿Sobre qué? Escrito por Viñati. Sí, pero ¿sobre qué? ¿Ensayo? Creo que es una especie de autobiografía. Ah, bueno. No, es terrible. Eso sería importante. Sí. Creo que lo tiene, creo que se lo va a enviar el hijo de este doctora. Pero Viñati es inaprensible, ¿eh? No, cuando vos lo querés agarrar se te va. Por eso yo digo, no es que vino y se quedó o se fue. Para mí sigue en su propio e inabarcable universo. Es lo que yo siento con este tipo. Porque realmente lo aprendí a querer. Y como dice Alfredo Cortés en la contratapa, no en términos sobrenaturales, sino bien terrenales, un espíritu captó a otro, poniéndome en el lugar en que yo me consustancié con su obra y con su espíritu. Claro. No desde lo religioso, desde lo poético, desde esa cercanía hacia el misterio de la vida, que es el que me hace acercar a mí. Bueno, también es religioso. Claro. O espiritual, pero sí, espiritual, no, quitándole el ropaje religioso. Místico, digamos. Ahí va. Y yo no soy místico, y tampoco soy religioso ni soy creyente, no sé qué soy. Lo único que sé que soy... puede ser místico sin ser religioso ni creyente. Exactamente. O espiritualista sí. Ningún credo ni religión. Y otra cosa que me pasó es terrible. Durante el transcurso de la escritura del libro, me di cuenta que iba abriendo puertas y conociendo distinta gente. Hay un entramado también de polémicas en el medio, de gente que te dice, bueno, pero Viñati, ojo que era esto, lo otro, ¿viste? Porque yo entiendo que habrá sido un tipo difícil. Es lo que yo les decía. Pero a su vez muy generoso. Absolutamente bondadoso. Absolutamente bondadoso. La disposición a corregir, a sí. Yo aprendí a escribir realismo fantástico con él, esto es la verdad. Sí, yo creo que sí. Y ahora, ¿cómo? Porque también este es un tema importante para tratar. Cuentan que una mañana en una sinagoga está la novia, todos los familiares del novio, todos los familiares de la novia, el rabino, todo, pasa la hora, y el novio no aparece. Entonces los familiares del novio dicen, vamos a buscarlo, algo ha pasado. Al final lo encuentran, esto es histórico, lo encuentran al novio que está con su guardapolvo en la universidad, solo, en un pizarrón, haciendo una serie de fórmulas. Entonces, ¿qué haces acá? Trabajando. Estamos todos en la sinagoga, hoy tú te casas. Ah, bueno, saca el guardapolvo y dice, vamos. Por eso las fotos del casamiento de Albert Einstein, él está en una ropa que no es... Porque lo tuvieron que ir a buscar. Ahora, ¿cómo hizo eso? Porque era Albert Einstein. Entonces esto es algo que yo insisto mucho. Una persona con un talento como el que vos describís, estoy pensando en Salvador Dalí, Ernesto Sábato acá, el mismo Borges, una persona con ese talento no puede llevar una vida normal. La creatividad es para gente anormal, atípica y diferente. Muy bueno, claro. Pero es que esa es la clave. Sí. Entonces, yo nunca tuve dificultades en entenderlo a Viñati. Vos has visto las cartas que me escribía, sí. Una la tengo, la última la tengo ahí enmarcada en mi casa. Era una persona que se lo entendía. Ahora, claro, pero tenías para entender a alguien fuera de lo normal, tenés que ser capaz de meterte en la cabeza del otro.
Lo que pasa es que la gente no entiende, pues lo ve normal. Quiere entenderlo desde la normalidad, entonces no lo vas a Exacto. entender nunca. Entonces se puede. Bueno, eso me da pie a otra cosa. Vamos a hablar del I Ching, de lo que vos sos especialista. Tampoco desde la normalidad se podría entender cómo, usando unas varitas o tirando unas monedas, podés conocer, como decía Jung, una radiografía de tu psiquismo y además el futuro. Porque... Te toca a vos ahora, Qué Gustavo Rocco. difícil. Interesante eso. ¿Qué significa primero el Y Chin es mutación, quiere decir cambio. Mutación. Y Jing es canon o libro, el libro de las mutaciones. Ese es el nombre que le puso Confucio cuando lo toma la escuela confuciana, el libro, mucho después de que existía. En realidad el verdadero nombre es Zhou Yi, o sea, Zhou es la dinastía y es las mutaciones de los reyes Zhou, sería la traducción de los Zhou. Uno de nuestros oyentes, ahora que jamás escuchó hablar de I Ching, dice: Gustavo Rocco, ¿me explica así con palabras qué cuernos es el I Ching? ¿Qué le decimos? Primero hablemos de lo mejor describir primero que son los oráculos, porque Claro. el Ching es un oráculo. Entonces, Bueno, es un oráculo. todas las civilizaciones, todas las etnias, podemos decir, tenían su contacto místico con la supuesta divinidad a través de lo que se llama adivinación. Entonces, como había en Grecia que estaban las pitonisas en el Delfos, que se drogaban y decían cualquier cosa, pero había un intérprete que decodificaba, interpretaba ese delirio. Entonces, así como en Grecia, como en Egipto, como en todos lados, existen los oráculos para cada cultura. Y en China existía el I Ching, que no era un libro como lo conocemos hoy, sino que venía de tradición oral y estaba en manos de los chamanes. Se les llama los Wu, que eran los magos, los brujos chinos, que vienen de la prehistoria. Y después, cuando lo toma la dinastía Zhou, que fue la gran impulsora de la literatura, antes que la anterior era la Shang, que era bastante... fue precursora, pero no tenía la calidad de los Zhou, son los que lo transcriben y los que lo van difundiendo, era el libro de Estado del emperador, y eso se consultaba con un texto, son 64 lecturas, cada uno tiene una historia, generalmente tiene que ver con políticas de Estado, y eso después lo tomó la escuela confuciana 700 años después, y lo siguió interpretando, digamos. Pero es un libro que se conoció acá en la década de 40, más o menos. ¿A través de quién se conoció acá? De Richard Wilhelm. Llegaron otros, pero no tuvo una masividad, estuvo recién con Richard Wilhelm. Está la traducción de James Legge, también, que se lo fue al inglés. ¿Ya existía Kier ahí en ese entonces? Sí, ya tiene 100 años. 100 años tiene. 110. Se vendía seguramente ahí. Se vendía en todos lados porque era de editorial sudamericana, fue Sudamericana. la que lo trae el libro. Que es la traducción hecha por David Fogelman, Fogelman. que vivió mucho tiempo el I Ching, dicen, Sí. interpretando, tirando el I Ching a la Sí, gente. sí. Él vivía en una estancia, creo. Sí. Vivía en una estancia, pero trabajó mucho con el I Ching. Y es el libro, el de Richard Wilhelm, es el libro, digamos, conceptualmente es más completo, ¿no? Conceptualmente, ¿no? Y tiene el prólogo de Jung, Carl Gustav Jung. y el poema de Borges Exactamente. para una versión del I Ching, que está escrito de otra manera porque es la transliteración Oxford, King, pero se dice Ching. Claro. El poema de Borges, no me va a venir a la mente todo, pero es interesante lo que salga ahora. La ergástula es oscura, la firme Trama trama... es incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Simbólicamente La hay una grieta clave. está Dios que acecha. Sí, el camino, fíjate, Wow.
Qué bueno. Por un lado, el camino Mirá. es Qué fatal buenísimo. como la flecha. El camino es fatal como la flecha. Qué bueno. Pero en las grietas está Dios que acecha. O sea, mira, parece que el camino es fatal, pero puede haber algo que te lo puede cambiar. Y el I Ching te marca Es eso. importante porque la ergástula era la prisión de los esclavos. Claro. Es oscura. Si te sentís un esclavo, Que no podés ser vos mismo, Claro. sos esclavo de... Este concepto es importantísimo. Aparte es como una endija por donde se manda la luz, ¿no? claro, porque tenés el yin y el yang, que es la luz y la oscuridad, que se van intercalando. Y a vos, perdón que ocupe Al el contrario, lugar de periodista. prefiero que lo hagan entre ustedes. No, y no, yo porque me disfruto gusta esto, igual me que encanta. vos. ¿Qué te llevó a acercarte? ¿Cómo llega uno ahí? No, yo llegué porque un día mi papá, ya muy chico, me contó que le habían traído un libro a unos amigos. Se juntó con unos amigos que empezaron a tirar un libro que contestaba preguntas. Me llamó mucho la atención a mí. Claro. Digo, ¿cómo un libro va a contestar preguntas? Sí, tiras unas monedas y te contesta. Digo, pero ¿cómo? Bueno, ahí empecé a interesarme y a buscarlo. Ujú. En ese momento los libros eran muy caros. No es lo que valen ahora. Mucho más. Igual 10 veces más Sí, valía un sí, libro. sí. Entonces, claro, para mí no laburaba, era un adolescente, te imaginas que no lo podía comprar. El de Richard Wilhelm, me llegaban versiones Claro. más chicas hasta que me lo regalan. Una vez me lo regalan y empecé a usarlo, a estudiarlo. Después yo trabajaba en una editorial como creativo y tenía mis notas y un día le dije al editor que tenía notas y me dijo, bueno, hagamos un libro. Y bueno, salió un libro más o menos, se vendió muy bien, me pasó como a vos, 7 ediciones. ¿Cómo se llamó el libro? Se llama todavía. El libro yo había inventado unas cartas para formar los hexagramas, entonces se llamaba Método CAR para la consulta de I Ching. Entonces era una versión básica que yo le hice en función de varias traducciones y se vendió muy bien porque era una época en que el dólar estaba muy alto acá, entonces de México pedían ediciones enteras, era muy barato para ellos. Y ahí digo, mira, para mí esto fue muy básico, yo quiero hacer algo más completo, un manual. Entonces dice, bueno, escribilo. Y escribí un manual complementario para la lectura del libro de los cambios, que era un libro de 350 páginas, pero no se vendió nada. Ese había que leer, estudiar, esforzarse. Sí. También. Y de ahí, bueno, seguí trabajando, seguí escribiendo hasta que me empiezan a contratar editoriales más importantes como Grijalbo. Y ahí dije, no, voy a estudiar yo, voy a traducirlo yo porque no había cosas de lo de Richard Wilhelm que no me cerraban las traducciones porque son textos de diferentes épocas donde es el mismo concepto pero notaba que había un ruido en un texto similar con el otro. No tenía que ser igual, pero había un ruido, no sé. Entonces me puse a estudiar, me contraté maestros taiwaneses que son los que realmente manejan los 5.000 caracteres, los de Taiwán, los de China continental no, porque hubo una simplificación con la reforma cultural, la revolución cultural. Eso te iba a pasar, te iba a preguntar, en la época de Mao, ¿cómo se manejó el tema? En realidad en la época de anterior a Mao había mucho analfabetismo en China, entonces lo que hace Mao es reducir los caracteres, les cambia la forma, digamos, lo simplifica, que no es lo mismo, pero claro. Para él le sirvió para que alfabetizara a la gente. Entonces redujo de 5.000 a 400. Bueno, El 8%. ¿Y ¿con qué qué, pasa? ¿con qué finalidad? De alfabetizar. Alfabetizar es una forma, porque no es un alfabeto, pero No, digamos. claro. Y después en las universidades, una universidad de Beijing, un universitario maneja 1.500 y un carnicero de Taiwán maneja 4.500. Claro. Esa es la... He leído, ya que mencionaste a Mao, que Mao cada mañana al despertar hacía que le trajeran el I Ching y consultaba. Cada sí, mañana. se usaba bastante, lo vemos en otro programa, que los oficiales de la Armada japonesa tenían obligación de consultar el I Ching. ¿Podés contar lo de Carl Gustav Jung? Que lo hablamos en Trastienda. Claro, bueno,
Primero, Jung fue el autor del prólogo del libro que se publicó en Alemania. Donde hace un ejemplo con una muy buena interpretación del hexagrama 50 al caldero. Sí. Brillante interpretación. Sí, el caldero, lo que alimenta. Tin, 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 tin. Tin. Lo que Carlos está diciendo es, cuando Jung estaba atendiendo a alguien, todo el proceso llevaba meses y el tratamiento, a Jung no le hubiera gustado la palabra tratamiento, digamos, el trabajo que hacían se quedaba ahí, paralizado. Entonces Jung en la sesión siguiente le decía a la persona, mire, acá tengo una lista de colegas míos, ve que esto está paralizado, ¿no? Elija uno. Pero la persona le decía, no, doctor, yo quiero seguir con usted, como sea. Carl Gustav Jung, para los que no conocen, en ese momento, estamos hablando de los años 40, terminó la Segunda Guerra, 50, era el psiquiatra más prestigioso de toda Europa. Lo llamaban y le pagaban los honorarios que fuera para ir a atender a alguien a Londres. Bueno, ese que era el psiquiatra más prestigioso de toda Europa, primero decía lo que cualquier profesional del campo del psicoanálisis, de la psicología haría. Vea, acá hay una lista de colegas míos, elija uno. No, doctor, yo voy a seguir con usted. Bueno, ahora le doy entonces otra lista, pero ya no era una lista de médicos, no había psicología en esa época, el psicoanálisis se había desarrollado, sí. No. Acá le doy una lista de astrólogos, que se entienda bien, no astrónomos, astrólogos de mi confianza. Elija uno, vaya, hágase hacer la carta natal, viene y en la sesión siguiente analizamos la carta y vamos a ver por qué estamos detenidos en este trabajo. Pero la persona, astrólogo. Pero la persona le decía, no, yo algo con usted, doctor. Bueno, venga a la próxima sesión, consultamos el I Ching y yo se lo interpreto y vamos a ver, consultamos el I Ching. Claro. Pero estaría bueno aclarar que... Te toca a vos hacer esa aclaración, así que adelante. No, la aclaración es que la respuesta que te da un oráculo, como en este caso el I Ching, es una respuesta irracional, parte de lo irracional. Esa es lo potente la potencia que tiene un oráculo, que no te la da un razonamiento. El origen, la fuente es irracional totalmente. Lo cual lo hace más intrigante aún. No, lo hace más potente. Lo hace más potente. Irracional. Esto que dice Gustavo Rocco, por supuesto, también hubo dentro del campo de los psiquiatras y demás quienes se lo dijeron a Jung. ¿Y cómo respondió Jung? Dice, claro, por supuesto, irracional, porque el I Ching lo que me da es, en aquella época, para la medicina, la forma de conocer lo profundo del cuerpo era la radiografía. Claro. Entonces, por eso no dice otro, habla de radiografía. El I Ching lo que me da es una radiografía del estado psíquico y del inconsciente de la persona. La materia que viene de lo inconsciente, por supuesto que es irracional, simbólica, la tenés que interpretar. Y ahí es donde Jung dice, esos contenidos que salen en la consulta al I Ching, los interpreto como si fuera un sueño, como si fuera un contenido de lo inconsciente que me trae la persona con la que estoy trabajando. Lo que es más fuerte es que no hay una inducción desde lo racional hacia el sujeto, sino que parte del tipo que tira unas monedas, eso es totalmente la potencia, que no te saca una revelación a través de un trabajo inductivo o deductivo. Directamente es algo que aparece, que es la sincronicidad, por supuesto. Claro. Y a los efectos de entender cómo es posible que porque yo juego con 3 monedas, las tiro 6 veces acá a la mesa y entonces en base a eso hago una numerología y hago el hexagrama. ¿Cómo esto puede darme no solo una radiografía de mi inconsciente, sino que además el I Ching, corregime si me equivoco, hasta te indica detalles de, bueno, pero si usted hace esto, en el futuro va a tener esto. O sea,
Es una radiografía del presente, como la que, por eso es muy buena la explicación que da Jung, es como el médico mirando la radiografía y dice, bueno, mi amigo, esto es así, así, si usted me deja de hacer esto, hace un poco de gimnasia, respira profundamente, usted se va a ir curando. Eso. Son líneas de fuga que te dan. ¿Las podés tomar o no? Qué bueno eso. Igual que en el trabajo psicoanalítico. Claro. Vos podés Líneas de fuga, convertirte. me encantó el nombre. ¿Qué? Me encantó el nombre. Lo que pasa es Líneas que de fuga. lo que yo hago hincapié en los trabajos oraculares es que depende mucho el oficiante, el nivel cultural del oficiante. Porque Entendiendo si no, por oficiante, el que te interpreta, o el que te guía, o el Sí. que te ayuda. explícalo eso con Porque detenimiento. si no tiene un buen nivel cultural, muy difícilmente pueda hacer que vos hagas un trabajo interior. Porque hay gente que tiene mucha evidencia y te puede decir que te adivina cosas que no te sirven para nada. ¿Entendés? Yo te puedo decir, debajo de esa remera tenés una remera azul. Y vos decís, ¿cómo la vio? No la veo, pero te lo puedo decir porque tengo mi evidencia. ¿Pero qué te sirve una remera? Que yo te adivine eso no te sirve para nada. Me llevas. Abre una puerta atrás de otra. ¿eh? Pero es muy importante esto No termina que más esto, señala ¿no? Gustavo. Me ha dejado picando para que yo Sí. cabecee haga algo en relación a lo que hablábamos el programa pasado con el doctor Alejandro Parra, cuando hablábamos de los medios. Muy todo interesante, eso. Charlie, Sí, muy interesante. pero si yo lo que planteo, y sigo diciendo, y va en la línea de lo que está señalando Gustavo, es si el medium me dice que ahora va a recibir el espíritu de Jorge Luis Borges, yo lo que le voy a pedir es que me dicte un poema. Otra cosa que No pasa quiero eso. aclarar acá algo importante. Dele. Todo lo que sea evidencia y oráculos y lo que sea, en lo esotérico tiene que existir un anclaje en la tercera dimensión. Si no, puede ser cualquier delirio lo que te digo. Explica anclaje en tercera Sí. dimensión, ¿qué es? Algo que vos reconozcas en este mundo real, por ejemplo. Entonces te dan un dato que vos lo podés constatar, Corroborar. pero no porque vos lo quieras, porque tampoco al esotérico se lo somete a prueba, porque ahí se pierde toda la energía, sino que vos lo reconozcas. Porque si no, puede venir un tipo que dice, yo tengo una evidencia, y es un delirio lo que te dijo. Y te trastornó más de la solución que te puede haber dado. Para el I Ching, ¿hay un más allá? Claro. ¿Y ese más allá en qué consiste? En el movimiento del universo que está encodificado metafóricamente entre el cielo y la tierra, el movimiento, pero está hablando de algo mucho más místico y espiritual, del movimiento del universo, que es la dualidad que se genera entre lo que es el yin y el yang, pero que hay una fuerza penetrante sobre la tercera dimensión, que sería la tierra, donde el cielo actúa y se forman lo que los chinos llaman las 10.000 cosas, que quiere decir todo, Claro, el universo. el universo. Una vez que desencarnamos, y la pregunta es para ambos, como si fuera el conductor, pero lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Conduzca. No, perdón, te Carlos, tomo para Esto con- ya está no tiene que ver con conduciendo. el I Ching, tiene que ver con la mística. Tiene que ver con todo, con el universo. eso sí. Una vez que desencarnamos, ¿seguimos siendo nosotros? Hay varios relatos. La pregunta es para los dos. ¿eh? Él sabe más, él sabe más. Bueno, Gustavo a ver, Rocco, para el usted, Aichi, para el- a usted ver, tomó la palabra, pero me encanta siga esto, a ver, después. Se supone, por distintas cosas que se fueron revelando, en realidad las revelaciones es que uno entra en otro nivel de conciencia y accede a ver lo que no se ve, pero es eso, ¿no? Como que también el ser toda energía, la misma energía del desencarnado puede generar la imagen de sí mismo y hasta se cree que puede generar hasta su propio mundo y vivir en un propio mundo generado a través de su energía. eso es muy volado, igual, muy... Bueno, ahí de esas teorías que dicen del infierno, probablemente sea un tipo muy trastornado, su energía crea un propio infierno en la cuarta dimensión, ¿no? ¿Y Bueno, para vos, Antonio?
seguimos siendo pero nosotros. en la línea de lo que recién dijo Gustavo, lo que estoy seguro es que hay una enorme cantidad de gente que en este plano y encarnado genera el infierno en su propia vida. Exactamente. Sí. Y son además los que suelen poner la culpa afuera. Me va mal por esto, por lo otro. Bien, vuélvase adulto, psíquico, tome las riendas de su vida y atrévase, porque la vida es para los atrevidos, los demás vegetan. A vivir en plenitud. Ahora, ¿viste el doctor catalán? Sí, que tanto hablaba. sí, Bueno, que está estamos explicando porque él tiene casos registrados, miles de... Sí, como fue médico cirujano, además, vio muchos moribundos. Y tiene de más o menos, llega hasta un pasito más de la vida, no te digo el más allá, pero por lo menos algo de una experiencia de conciencia que hay después de la muerte, según él dice que ya estaría científicamente probado eso, que hay una especie de conciencia. Yo, para intentar contestar a lo que preguntaba Carlos Parodi, lo primero que a mí me llama la atención, y en línea de algo que Gustavo Rojo decía recién, cuando habla de Lichín, que es dejar de lado toda religión, toda creencia, todo culto. Vamos a la evidencia, sería la tercera mención, la evidencia. Lo que uno no necesita ni ser astrónomo, alcanza con ver la naturaleza, mirar el universo, las estrellas. El universo tiene una intencionalidad, evoluciona. De la misma manera que lo podemos hacer más chico entre los humanos. Vos para poder evolucionar tenés que tener intención, bueno, voy a aprender, me reúno con tal, voy a la universidad, leo este libro, pero también puedo no tener esa intención, no, yo me quedo acá, me interesa. El universo tiene una intencionalidad, no está quieto, sigue en lo que nosotros decimos, los humanos decimos evolución, bueno, por lo menos hay movimiento. Vos haces una conciencia, hay una conciencia. No quería usar esa palabra, pero... No, yo lo digo porque hay una toda intencionalidad y una conciencia. Lo hablamos, claro. hay toda una corriente de los neurocientíficos que yo la llamo la cerebrolatría, ¿no? Todo empieza y termina en el cerebro. Lo que justamente... Un colega. Sí. Todo empieza y termina en el cerebro. Sí, ahí te dio Claro, otro pase. Pero te dio otro... de vuelta me cabecea, Sí, voy a hacerlo. sí. Pero además, nosotros, los tres que somos escritores, y muchos de los que nos siguen acá también, conocemos por qué aparecen los neologismos. Es decir, un término nuevo. Un término nuevo aparece para querer cambiar algo. ¿Por qué aparece neurocientífico? Yo me recibo en geología, soy geólogo, me recibo en zoología, soy zoólogo, me recibo en antropología, soy antropólogo, me recibo en psicología, soy psicólogo, me recibo de neurólogo, en neurología soy neurocientífico. Mentira, sos un neurólogo. Ahora, la primera respuesta que van a querer dar, bueno, porque acá hablamos de una interdisciplinariedad. Sí, bueno, hoy en día nadie piensa que la medicina no es interdisciplinaria, y no por eso estamos hablando de científicos. Bien, para la gente común, normal, escuchar el término científico es como un bill de impunidad. Porque entonces, neurocientífico, lo dicen los neurocientíficos. Además, la palabra neurología, neuro me asusta un poco porque son la neurona, el cerebro, ¿qué me pasará? Y todo esto es un movimiento para hacerle creer, o sea que es una cuestión religiosa, Eso, por eso digo. Exacto, una creencia. Te voy a contar una humorada con respecto a eso. Hacerle creer a la gente que los humanos somos solo reacciones físico-químicas. Entonces, nosotros estamos aquí los tres y nos estamos llevando bien. El área 23C del cerebro se activó en cada uno de nosotros. Los oyentes que dicen, che, qué programa feo lo pago. Te enamoraste porque la neurona tal... Área tal... Claro. No, el cerebro es el disco rígido de la computadora y algo lo programa. La conciencia está al otro lado. Claro. Bueno, eso es la base de Sigmund Freud para acá. Hablar de que el psiquismo es algo del orden de lo no físico. No está ni en el corazón, ni en el brazo, ni en el cerebro, es algo del orden de lo no físico. Y al ser algo del orden de lo no físico, por eso yo uso la palabra desencarnar, cuando el cuerpo se acaba,
eso del orden de lo físico continúa, es evidente. Y la humorada, que yo digo que ahora con la neurociencia los científicos se pueden quedar tranquilos que ahora pueden creer en Dios. Porque el cerebro es Dios para ellos, entonces lo pueden tocar, hasta lo pueden operar ahora. Pero claro, ahora, lo real es un engaño, se busca engañar a la gente para hacerle creer que como solo somos reacciones físico-químicas, si usted está angustiado, el secreto es, en vez de ir a un ritual, el secreto es este comprimido. Entonces, Sí. le preguntás al Me médico, consta, sí, claro, y le me preguntás consta. al médico, pero ¿cuánto tiempo voy a tomar esto? Ahí de por vida. Porque ahora Sí. los medicamentos se toman de por vida. Sí, sí. Y cuando hablo con los médicos sobre esto, que hay muchos y muy conscientes, me dicen, bueno, pero es que no hay otra fórmula, porque como la persona vive estresada, alterada todo el tiempo, entonces la medicación tiene que seguir todo el tiempo. Ahora, si usted hiciera lo necesario, que existe, Sí. meditación, relajación, pensamiento positivo, todo lo que nosotros conocemos, el estrés disminuye al estrés Bueno, normal que pudieron tener nuestros Ahora hay padres una o abuelos. corriente médica que avala la meditación. Pero hasta la Organización Mundial de la Salud habla a favor de la meditación, el relax, el pensamiento positivo. El director de cine David Lynch hace años propuso, conjuntamente con Ringo Starr, creo, o Paul, que se dicte la meditación en las escuelas. Claro. Hay- En las hay cárceles lugares ha donde dado- se- Tipo las con una cárceles cabeza. ha dado buenos resultados en las cárceles. Ahora, pero claro, como digo siempre, vos practicás meditación, relajación, pensamiento positivo, surge el problema, la dificultad, el imprevisto, bueno, a ver cómo me hago cargo, con quién me asesoro. Todo esto tiene un problema. Empezás a estar bien psico, físico, socialmente. Deja de ser consumidor. Y el sistema es materialista consumista, quiere que consuma medicamentos, que estés frustrado, así salís a comprarte las últimas zapatillas, aunque no tenga, lo compré en cuota, no importa, el banco le viene bien. Pues esto es lo que hay que decir. Bueno, yo me acuerdo cuando existía el Movicon, ¿te acordás? Sí, grandote. Cuando Movicon sacó Celular el grandote. Movicon de carcasa verde, había una cola de 2 cuadras para cambiar la carcasa verde. Bueno, bien elegido, color verde, que se asocia a la esperanza, lo que fructifica. Claro, pero te quiero decir Sí. que estupidez, ¿no? Bueno, pero dio resultado. Bueno, Entonces, porque se quedan trabajando en la parte eléctrica del cerebro. Es quedarte en la mente y no en la conciencia. la Está clave bueno eso, muy es bueno eso, lo que hablábamos hace un rato, que vos señalaste sobre Muy el bueno. Lichín. Lo de Borges, la ergástula es oscura, es decir, el lugar donde el esclavo está encerrado. Todo esto es para que el humano alguna vez pueda ser verdaderamente libre, que es todo un proceso. Sí. Por eso, fíjate como dice, la ergástula es oscura, la firme trama es necesaria. Claro. Hasta Pero ahí. en algún Pero en recodo. algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. Eso es Ahora, una belleza. Pero, ¿quién tiene que hacer esos cambios? ¿Quién tiene que...? Yo. Porque también otro engaño de la conciencia que el sistema armado es, no, para que usted esté bien, uno de afuera lo va a ayudar a usted. Mire, si viene el de afuera, seguro que se va a ayudar él, no me va a ayudar a mí. Es más, si puede, te va a joder. Exacto. Bueno, casi 6 de la tarde, Buenísimo. terminamos el programa. Le agradezco mucho a No, Gustavo gracias a Rocco, vos. Qué bueno. a Carlos Parodi. Este ha sido el último programa del año. Nosotros volvemos en marzo. Así que, varias cosas. Que tengan muy feliz solsticio de verano, mañana 21 de diciembre. Cierto. A los que nos siguen en el hemisferio sur. Hemisferio norte, que tengan muy buen solsticio de invierno. Serena Nochebuena, armónica Navidad. Otra cosa que dijiste. Siga. Nuestra verdadera Navidad sería el 21 de junio. De junio, claro. Es el retorno solar. Acá festejamos la ida a la oscuridad, al revés. Seguimos atrasísimo. Buen 2025. Sí.
y hacer todo lo necesario cada uno para que los deseos positivos de vida que cada uno alberga se concreten. ¿De quién depende? De cada uno de nosotros. Luminoso abrazo, hasta el año que viene. Muy bueno. Le voy a avisar Te al quedás sonido. corto. Le voy a avisar al sonidista. Te quedás corto. Sí, si entras en estos temas. No, te quedás corto. Yo me estaba cagando de calor. Sí. Pero te quedás corto. Muy lindo, muy lindo. Es un Tiene que poco ser complicado para el oyente. No, pero tirar. Por eso yo hacía algunas preguntas y repreguntas. repreguntas, ¿por qué? Buenísimo. Por eso decía, bueno, para el que nunca, ¿qué es el I Ching? ¿Qué es esto? Pero